Bienvenidos a migobierno.com, yo soy Susana Sánchez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la visa TN. Por eso se encuentra con nosotros Juan. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? Pues él es quien está en este momento tramitando su visa TN para irse a trabajar a los Estados Unidos de forma regular o legal. Y le pedimos que viniera hoy con nosotros para que nos apoyara a entender un poquito sobre este trámite y ver qué se necesita, cómo lo podemos llevar a cabo. Juan, ¿de verdad te vas a Estados Unidos? Sí, es, digamos, el cambio de paradigma, el cambio de la oportunidad laboral y pues bueno, todo lo que implica, ¿no? Claro, y sí que implican varias cosas. ¿Cómo defines este tipo de visa, Juan? Pues mira, es una visa temporal de no inmigrante, obviamente. Y bueno, lo básico es que permite que profesionistas, ya sea de nacionalidad canadiense o mexicana, puedan acceder a oportunidades laborales dentro de los Estados Unidos y para un empleador en Estados Unidos. Todo esto bajo el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Claro. Entonces, aprovechando toda esta situación y digamos, colaboración entre los países, es que se da ese tipo de oportunidades y de visas. De visas para poder trabajar entre estos tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Porque la pregunta que sigue ¿es necesario que hayas terminado una carrera universitaria, que estés titulado para que puedas obtener pues no solamente esta visa, sino también pues de alguna manera trabajo? Sí, mira, yo soy licenciado en sistemas computacionales y mi trabajo se centra en consultoría de tecnología, ¿no? Dependiendo de las diferentes profesiones que contempla el Tratado de Libre Comercio, cada una de ellas va estipulando los requisitos mínimos que necesita el candidato. Claro. Entonces, en ese sentido, la mayoría de ellas sí necesita educación universitaria concluida, entonces título, cédula profesional, y hay algunas otras, y también la mayoría se puede con la educación básica del país, más digamos, demostrar la experiencia laboral, ¿no? Claro. De algunos años en el área. Pero sí, por lo general sí es una parte importante que se tenga la experiencia y el conocimiento de lo que se va a ir a realizar. Claro, claro, y bueno, pues también que esté el empleador, ¿verdad? Que necesite y requiera este tipo específico, pues de trabajo o de habilidad o técnica o sabiduría para poderlo desarrollar. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso para obtener la visa TN, perdón? Sí, lo principal ahí es, vaya, todo empieza por internet, ¿no? La solicitud, capturarla, llenar todos los datos que piden, tanto de la situación personal, situación laboral, situación de educación, y vaya, ya que tienes la solicitud que se llena en la página de internet del gobierno de Estados Unidos, y dependiendo de cada persona y de cada situación, puede ser que te requieran para una o dos entrevistas presenciales, en las cuales pues evalúan el caso, dan todo el seguimiento y eventualmente dan una decisión de si se otorga o se niega la visa, ¿no? Y puede ser que te la nieguen. Sí, dependiendo de las situaciones, ya sea que, bueno, lo importante es que ellos revisan que cumplas con todos los requisitos, tanto de la oferta, que el empleador también cumpla con ciertos aspectos y que pues vaya, toda la información que se proporcionó en la misma solicitud sea verídica. Claro. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos que se plantean o que se requieren? Pues tener a la mano y tenerlos como listos para el momento de llenar la solicitud de alguna manera y de acudir a estas visitas que tienes que estar. Sí. Lo principal es obviamente recibir una oferta de trabajo de un empleador en Estados Unidos para una posición que se vaya a desempeñar en Estados Unidos. Y bueno, ahí el empleador tiene que definir que esa posición tiene que ser, digamos, aceptada por un candidato de otros países. Esa misma oferta tiene que ser de una profesión reconocida por el Tratado de Libre Comercio, necesariamente para que entre dentro de este tipo de visa. Y vaya, al mismo tiempo, lo que veníamos mencionando, ¿no? Cumplir con los requisitos específicos de esa profesión. Y vaya, esto nos lleva a que el candidato tiene que tener conocimientos específicos para ejercer esa profesión, y pues eso obviamente va cambiando según cuál es esa misma profesión. Y bueno, por último, de lo, digamos, básico, esencial, es realizar el pago de derechos para la solicitud de la visa. Ok, ¿y cuánto cuesta el pago de derechos?
Para las visas TN son $160, alrededor de 3,200 pesos más o menos, y se realiza en pago en ventanilla bancaria. Ok, pero te cobran en dólares, o sea, aunque bueno, se haga la conversión en pesos, son dólares los que... Sí, desconozco la verdad que tan seguido hagan la actualización, pero al momento de hacer el trámite en la plataforma sale una forma de pago con pesos mexicanos y es lo que se tiene que ir a cubrir. Ok, y por ejemplo, ya nos estabas comentando que te metes a internet y que tienes un formulario, y además, bueno, también supongo que la fórmula o el formulario también para pagar, ¿estos los obtienes solamente de internet o puedes acudir a alguna oficina? Todo el trámite es por internet. El principal sustento de cada solicitud es tal cual la solicitud de visa no inmigrante, que también se le conoce más frecuente como DS-160. Y bueno, como mencionaba, esta se captura en el sitio de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, centro de aplicantes, y bueno, ya que se tiene toda esa solicitud, hay un sitio alterno, como un sistema de seguimiento a las mismas solicitudes, de donde se gestiona todo el tema de agendar la cita, sacar la forma de pago y todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde se concluye el trámite. Entonces, digamos, la única parte presencial del trámite son las entrevistas a las que te son requeridos, ¿no? Si eres requerido. Exacto. Ahora, tienes que entregar algún tipo de documentación, aparte de los requisitos que ya hablamos. ¿Qué documentos tienes que entregar? Lo principal para este tipo de visas es una carta oferta del empleador, en donde él explica al gobierno de Estados Unidos la necesidad por la que tiene que cubrir ese puesto con alguien de otra nacionalidad, que no es un americano, donde tiene que justificar que esa persona va a llegar a cumplir tales funciones en concreto, que se alinean de tal forma al Tratado de Libre Comercio, y bueno, toda esta explicación en una oferta que se le hace a una persona, ¿no? Con esto, digamos, la autoridad puede ver y validar que, pues vaya, es una necesidad real de una empresa en Estados Unidos, claro, y otorgar ese permiso, ¿no? Adicional a pues vaya, te solicitan que compruebes, obviamente, los niveles de educación, entonces cédula profesional, título, en caso que sea necesario, principalmente, ¿no? De ahí en fuera, algunas personas puede ser que para validar un poco más la información les soliciten información de su currículum, como para acreditar un poco más los conocimientos que tengan, y todo esto pues va bastante holístico en función de cada candidato y de cada cónsul, ¿no? Claro. Y obviamente es algo que parece tonto lo que voy a decir y que es básico tener un pasaporte, pero es obligatorio tener un pasaporte para empezar a iniciar todo este tipo de trámite o de visa TN. Y bueno, siempre debe ser un empleador una empresa el que te pida para que tú vayas a trabajar allá, siempre. Sí, en todos los casos. De hecho, con toda la información que se puede consultar, está claramente establecido que, por ejemplo, el autoempleo no es una forma de empleo válida para este tipo de visas, ¿no? Entonces, claro, forzosamente tiene que ser una empresa que radica en Estados Unidos, propia de Estados Unidos, la que solicite todo este procedimiento. Y en este sentido, también tiene que ver ahí el tiempo que vas a estar. ¿Cuánto tiempo se supone que puedes permanecer trabajando en Estados Unidos de acuerdo a este permiso y a esta visa? Sí, ahí, por ejemplo, típicamente las ofertas son por 3 años, que es el periodo máximo que se puede extender una visa. Sin embargo, por cuestiones de política de nuestro gobierno con las visas de trabajo, hay una política de reciprocidad, en donde, bueno, como las nuestras se emiten por un periodo máximo de 1 año, es por eso que las visas de trabajo de Estados Unidos hacia mexicanos también se emiten por un periodo de validez de 1 año. Claro. Entonces, bueno, esa es, digamos, la vigencia de la visa, pero adicional a esto también el periodo de vigencia permitida de estancia, digamos, en Estados Unidos, lo asigna un oficial de la Oficina de Aduanas al momento que uno trata de ingresar a Estados Unidos. Claro. O sea, hay un permiso, pero también hay un tipo de permiso legal que es de 1 año, pero te pueden dar más. Ahora, ¿cada cuándo puedes renovar? Por ejemplo, pues ya te fuiste 1 año y tu empleador está tan feliz y contento de tu desempeño que dice quiero que sigas trabajando otro año, tú lo puedes renovar.
sin problema, o lo puede también renovar tu empleador. Todo el trámite en este tipo de visas lo hace directamente el solicitante, ¿no? Lo importante es que al momento de la renovación exista todavía la oferta de trabajo, ¿no? Exacto. Ya sea para el mismo o para un empleador diferente, pero lo importante es que exista esa oferta. Y por ejemplo, si dura un año, al año se puede todavía renovar. Y lo interesante de este tipo de visas es que no tiene ningún límite en la cuestión de cuántas veces se puede renovar, ¿no? Porque hay otros tipos de visa de trabajo que sí tienen un cierto tiempo, un cierto límite de renovaciones. Entonces, en el caso de las visas NAFTA o de Tratado de Libre Comercio no existe esa limitante. Perfecto. Y bueno, finalmente, ¿es necesario que vayas a la embajada o a algún consulado en México o en Estados Unidos para estas citas que te pueden llegar a hacer? ¿Dónde es que te las piden? ¿En Estados Unidos o en México? Sí, todo el trámite se realiza en México y bueno, cada solicitante puede elegir si quiere realizarlo, por ejemplo, en la embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México o bien en cualquiera de los consulados que están al interior de la República. Es exactamente el mismo procedimiento, cambian cuestiones locales posiblemente, pero a final de cuentas en cualquiera de esos lugares es válido hacer ese trámite. Por ejemplo, si tú estuvieras viviendo, no sé, en Tijuana, tendrías que ir al consulado de Tijuana, por ejemplo, en lugar de desplazarte hasta la Ciudad de México. Sí, y no tiene nada que ver en realidad con el, digamos, dónde está la persona, es nada más dónde haya conveniencia, dónde haya disponibilidad de citas. Y bueno, en el caso de las TN puede ser en cualquiera, pero hay visas específicas que solamente se atienden en ciertos consulados en específico, ¿no? Claro. Dependerá ya también del tipo de visa. Juan, ¿y cuánto tiempo en promedio se tarda este proceso? ¿Son días, son meses, son horas? ¿Cuánto tiempo más o menos es el que has llevado para hacer esto y si ya te la dieron? Sí, afortunadamente ya la recibí. Y por ejemplo, vaya, el tiempo de respuesta de que te dan la notificación a que te llegue la visa pueden ser, no sé, de 5 a 7 días hábiles, ¿no? El tiempo previo obviamente depende mucho de la demanda, pero bueno, llevan un calendario alterno a los otros tipos de visa, entonces en mi caso fue casi un tiempo de espera de 3 semanas alrededor para poder agendar la cita, o sea, el momento en que la agendé a que fuera el día de la cita, y entonces, prácticamente cerrando números puede ser un mes. Un mes en que se hizo todo el proceso. La cita, ya que hiciste la cita, entregaste toda la documentación, llenaste esta forma, etcétera. Te dijeron, sí, aquí está, la tienes, en promedio para cerrar números, como me gustó, como dijiste. Un mes, pues es nada, ¿no? La verdad es muy corto el tiempo, a comparación de las otras visas que sí tarda bastante tiempo, ¿no? Hay algunas hasta de turismo que llegan a tardar 3 meses en que lleguen al destino, si es que la dan, por supuesto, y si no, bueno, pues no la dieron, ¿verdad? Pero sí hay tiempos largos, pero aquí pues realmente es muy, bueno, a mí se me hace corto un mes, ¿no? Sobre todo si ya tuvieras la oferta de ya tener que viajar al lugar. ¿Y vas a dónde? Yo voy a Sacramento, California, y bueno, también vale la pena destacar que en ese contexto, vaya, es un mes, obviamente dependiendo de la demanda en ese momento, pero también existe, tal cual creo que para las visas de turismo, una modalidad de citas de emergencia, donde, bueno, se puede anticipar un poco este tiempo, ¿no? En caso de que hubiera una emergencia justificada, ya sea por parte de la empresa o por alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, digo, eso es algo importante de recalcar. Sí, y otra cosa que sería importante también resaltar, Juan, es que tengo entendido que para la visa TN se da visas adicionales a esposa e hijo, pero si tú no eres casado y quisieras que fuera tu mamá o tu papá o algún hermano, ¿se puede? Sí, bueno, sería cuestión también de checar formalmente todo lo que está en las leyes, pero a mi entender, bueno, adicional de las visas de dependiente, que es como dices, ¿no? Un cónyuge y los hijos menores de 21 años que no estén casados, se puede, hay una modalidad de excepción en las visas de turismo para familiares cercanos que no se contemplan como dependiente en este tipo de visas, pero que les pueden otorgar al momento de entrar a Estados Unidos una estancia extendida para poder estar con la persona con la que son dependientes, ¿no? Okay. Es decir, si yo fuera tu mamá, por ejemplo, y quisiera irte a visitar, yo tengo mi visa de turista y puedo decir, puedo quedarme más tiempo del que me pudieran dar para estar, por ejemplo, creo que lo mínimo que he visto que me han dado a mí cuando he ido a Estados Unidos son 3 meses, pues puedo quedarme 6 meses, pero sí lo tengo que
anunciar o explicar en el momento de entrar a Estados Unidos? Al momento de entrar, y al final de cuentas, como en todos los casos, un oficial de la Oficina de Protección Fronteriza es el que decide cuánto tiempo se otorga a cada estancia. Perfecto. Pues Juan, creo que si tienen alguna duda, ya saben, comuníquense con nosotros a través del Facebook, dando sus comentarios, platicándonos o metiéndose a la página www.migobierno.com y pues hacernos llegar sus dudas. Y bueno, pues esta es la idea, que poco a poco vayamos entendiendo trámites que parecieran ser como imposibles o demasiado difíciles de concretar, y pues ya vimos que para Juan ha sido un proceso simple, sencillo. ¿Algo adicional que quisieras decir, Juan, para la gente que quisiera hacer este trámite? Recuerden que para nosotros lo importante es tu bienestar, y que si quieres ir a Estados Unidos lo hagas pues de manera regular, ¿no? ¿Algo adicional, Juan? Simplemente agregar que, por ejemplo, a veces buscar información en internet puede ser un reto, por todo lo que puedes encontrar, que algunas cosas sí son correctas, otras no tanto, otras están enfocadas como a también confundir un poquito. Pero bueno, más que nada toda la información oficial que está en las páginas del gobierno de Estados Unidos, aunque es un poco extensa en muchos casos, vale la pena realmente verlo punto por punto, con calma, separando cosas y bueno, dedicarle un poco de tiempo a esos detalles para que todo salga sin problemas. Paciencia, sobre todo paciencia y constancia. Creo que son dos armas y herramientas que a Juan se le ven, porque es muy mesurado y muy tranquilo. Entonces, pues paciencia y constancia para lograr tu objetivo, lo puedes hacer. Ya lo vimos con Juan. Juan, felicidades, de verdad, y que tu estancia en Estados Unidos sea grata, sea plena. Trabaja duro, y como mexicano pues demuestra que tú también tienes estos deberes y obligaciones en todos los países, y ahora te toca estar allá. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en migobierno.com. Nos vemos la próxima entrega de nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Yo soy Susana Sánchez y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Juan. ¿De qué?